Bueno, teoría fractal y currículo integrado, la tercera. Y la cuarta, integración internacional, región, niveles de la administración pública. Bueno, entonces, gracias, Osmar. Entonces resulta que en esta diapositiva de contexto, pues de dónde viene APT, pues ahí están esos tres elementos que me parecen muy importantes, pero quiero detenerme unos minutos en eso de lo de teoría del fractal. Eh, en su momento, el profesor Gabriel Izquierdo, que es un sacerdote jesuita como les decía, fue el que diseñó toda la estructura interna de APT en su estructura curricular en cuanto la teoría del fractal. Ustedes recordarán que fractal en física es una, un espectro físico, pero visual, que tiene muchos niveles, pero que ninguno marca eh, paternidad sobre otros. Es decir, todos los niveles confluyen, como en la teoría de sistemas de Luhmann. Ningún sistema es determinador del otro. Hay una confluencia de sistemas y subsistemas, como en la teoría de sistemas de Niklas Luhmann. Lo que quiero mostrarles ahí es que la teoría del fractal es muchos niveles conjugándose, pero ninguno es determinador de los demás. Es más una confluencia constante de los niveles para dar lugar a una estructura, a un espectro visual y físico. Eso es, pues, eso es en la física convencional. Entonces, esta teoría del fractal fue muy importante para APT porque de allí nace toda su explicación curricular. Por ejemplo, un núcleo temático es una línea del fractal, pero también la competencia es parte del fractal, pero los profesores son fractal en acción, pero los estudiantes son complemento del fractal. Esa es la explicación que yo simplifico aquí, pero que fue muy fuerte en la perspectiva del profesor Gabriel Izquierdo cuando explicó todo esto al momento del surgimiento de APT. Sobre esto, notarán que en estas teorías de los fractales no hay opción de decir cuál elemento es más importante que otro. Todos llevan al otro, es una especie como de juegos de secuencias. De modo que si combinamos teoría del fractal con prospectiva, eso, por ejemplo, nos da problemática del estado del poder. Pero si le quitamos a teoría del fractal, por ejemplo, asignatura, eso nos llevará a módulo en prospectiva. Y es como jugar a los elementos internos y externos del pregrado. A eso se dedicó en buena medida la justificación de los documentos de la época en APT. Justificar su base curricular, discursiva, disciplinaria, aplicativa en la estructura de fractales. Pues yo no voy a detenerme ahí porque pues ahí podríamos hacer toda una conversación gigantesca, maravillosa. Simplemente quiero reseñarlo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo venimos al pregrado, inevitablemente entramos en un fractal. Esa es la hipótesis de la tesis de su momento de Gabriel Izquierdo. Todo el que venga al programa y todo el que egrese del programa entra y sale con perspectiva fractal. Luego nunca podrá salir definitivamente, luego nunca podrá quedarse a ser el obstáculo del fractal. Hay una especie como de flujo constante, que ya lo miraremos en otra diapositiva, que se llama un complejo territorial. Luego los fractales van a traducirse en complejos territoriales. En buen castellano, un fractal es un juego incesante de secuencias en la que ninguna es dominante de las siguientes o de las anteriores, sino un flujo constante de opciones de aprendizaje. Eso es un fractal y por eso lo traen ahí. Y si ustedes notan, las dos viñetas siguientes están vinculadas es con dos elementos claves. Uno, el de la internacionalización del pregrado, y otro, el de la aplicabilidad territorial. Este pregrado surge con la firme convicción de tener una fuerte integración internacional. De eso se encargó el profesor Rubén Huntington en su momento, pero también un fuerte componente de aplicativo territorial. De allí su apellido, Administración Pública Territorial. Es un tema que al profesor Osmar, al profesor Carlos Hugo, nos pasa con mucha frecuencia, seguramente a Lisset también. Los estudiantes, al momento de culminar el 10º semestre, tienen la sensación de que ellos serán administradores públicos territoriales. No, ellos son administradores públicos, pura sangre, pero
Lo de territorial, observen de dónde viene. Lo de territorial viene de todos los elementos de esta diapositiva. Viene de la teoría del fractal, viene de un ciclo de orden territorial unificado, de un tremendo interés de la internacionalización y de la aplicación territorial. Realmente esos son los elementos que pueden justificar para ustedes y para mí por qué APT tiene ese apellido de territorial, porque es Administración Pública Territorial. Entonces, Administración Pública Territorial, si me permiten la síntesis, porque todas estas viñetas que están frente a sus inteligencias se integran en virtud de un pregrado unificado que de orden local se proyecta internacionalmente con fines de transformación y transición territorial. Recuerden que el profesor Carlos Hugo nos ha insistido muchísimo en que cuando viene el proyecto de futuro, viene acompañado de todo el esquema de desarrollo territorial Carlos Hugo, los enfoques del desarrollo, la globalidad integral del desarrollo, porque ese momento es el que da lugar a un pregrado que se justifica territorialmente. Bueno, ahí está la primera diapositiva de contexto y ahí viene la diapositiva de la estructura. Profesor Beltrán, si me ayudas leyendo las diapositivas completas y se las cuento, le narro qué pasa ahí. Beltrán, Beltrán se fue. Listo, Abelardino. Con mucho gusto, profesor. Estructura de APT. Sí. Competencias, núcleos. Competencias, núcleos temáticos. A ver, competencias, núcleos. Temáticos, proyectos. Personales de síntesis, territorio, administración pública. Preparados por el LAR. Listo, sí, dale. Profe, antes de seguir, en mi diploma dice administrador municipal y regional, administrador público municipal regional, el año Así 97. Es. Bueno, sigo con la diapositiva, la viñeta 2, núcleo temático, agrupamiento disciplinar y especialización discursiva. Viñeta 3, ciclo unificado y etapas de formación para el análisis de los complejos territoriales. Viñeta 4, combinación de los núcleos temáticos para la aplicación territorial. ¿Listo, bien, profesor? Muy bien, gracias, Abelardino. Sí, claro, ese es tu título, era el tiempo de los ciclos. Tu formación, pues tu recorrido en el pregrado fue a través de ciclos. Hoy es administradores públicos. Hoy los estudiantes de APT obtienen esa denominación de administradores públicos. Esta diapositiva ya no es contexto, ya no es historiográfica, ya no es de dónde viene el pregrado, sino cómo funciona. Observen la primera viñeta. La primera viñeta es competencia, núcleo temático, escuchen proyecto personal de síntesis y aplicación territorial. Resulta que cuando fundan el pregrado, era fundamental que a los extremos estuvieran las competencias que en ese momento exigía el Ministerio de Educación Nacional, competencia a la izquierda de la diapositiva, de la viñeta, perdón, pero aplicación territorial a la derecha. En la mitad, justo en la mitad, está esa relación entre núcleo temático y proyecto personal de síntesis. ¿Qué es un núcleo temático? Pues ahí lo estamos definiendo en la viñeta siguiente. Es un agrupamiento. Esto lo vamos a ver en la otra conversación de las dos que nos restan para luego echar a rodar otra serie de productos nuestros en el pregrado. El núcleo temático es un agrupamiento discursivo, disciplinar y territorial de interés para la administración pública. Eso realmente es un núcleo temático. Entonces no olviden que es un nivel del fractal. Entonces lo que quiero mostrarles es que en esa primera viñeta, justo en la mitad están los núcleos temáticos y los proyectos personales de síntesis. ¿Qué entendieron en su momento en la ESA por núcleo temático? La viñeta siguiente, un agrupamiento técnico disciplinar de áreas de interés de la administración pública que tenían que dar cuenta del tiempo, del espacio de los actores del territorio. Bueno, nada de eso ha cambiado. En teoría, seguimos en la misma perspectiva de la definición de núcleo temático. Es muy probable que hayamos perdido el libreto en las sedes, en las 15 sedes del país, en las 15 sedes de la ESAP del país, y hayamos simplificado a punto de instrumentalizar esa categoría maravillosa de núcleo temático. Es muy probable. Es muy probable que hayamos perdido el libreto y que hayamos instrumentalizado este switch fundamental que se llama núcleo temático. Yo tengo la percepción de que así ha sido.
que hemos simplificado e instrumentalizado este núcleo temático y lo hemos vuelto una cosa plana, insabora, que no le da a nadie nada que no sea distinto. Sí, el núcleo temático y sus contenidos. No, el núcleo temático es el gran case de la renovación curricular de la ESAP en 1998. Ese es el gran logro de la ESAP en su momento. Pero si ustedes observan, adicionalmente, hay un elemento que me parece clave, y es el elemento del proyecto personal de síntesis. ¿Qué es un proyecto personal de síntesis? Para la ESAP en su momento, un proyecto personal de síntesis es la capacidad pública demostrada de los estudiantes de la autonomía discursiva, disciplinar y práctica por la totalidad del recorrido de los 10 semestres. En más sencillo, un proyecto personal de síntesis es cuando un estudiante se incorpora al pregrado, juega con autonomía en la construcción de su aprendizaje, porque luego miraremos por qué se formó con condición de un formato de distancia. Eso me parece que es muy importante recordarlo, porque la clave del proyecto personal de síntesis es que los estudiantes, por estar en un pregrado a distancia, tienen la obligatoriedad de la autonomía en todos los escenarios. Y entonces, el buen propósito de reunirnos en torno a este tema, ustedes y yo, es intentar recobrar pues ese libreto histórico, pero también presente de APT. Quiero detenerme en la siguiente viñeta por un elemento. Abelardino, si lo lees de nuevo, porque habla de etapas en la formación del ciclo. ¿Cómo dice Abelardino en sentido estricto, la tercera viñeta? Dice, ciclo unificado y etapas de formación para el análisis de los complejos territoriales. Bueno, entonces resulta que si usted y yo dijéramos, bueno, ¿cuál es la clave de toda esta conversación de esta tarde? Sin duda yo diría que esta viñeta es una de las claves de esta tarde. ¿Por qué? Porque pasa que este pregrado se funda sobre la base de la perspectiva de etapas integradas. Entonces, en teoría, por hasta el quinto semestre es un componente o etapa formativa. Por allá más o menos hasta el séptimo es una etapa estrictamente de comprensión de la investigación territorial. Y por allá hasta el décimo, entre octavo y décimo, es aplicabilidad, pero con fines de desciframiento o explicación de los complejos territoriales. Esta viñeta, a mi juicio, es muy importante porque lo que permite que eso pase, es decir, que hayan etapas, y que etapas en sentido estricto como una carrera de ciclismo, que hayan etapas integradas, eso lo logra el núcleo temático, eso no lo logra ni el profe, ni el contenido, ni el estudiante. Eso lo logra poner a rodar, poner en circulación los núcleos temáticos, eso logra las etapas. Ya cuando hagamos la otra conversación de núcleos les contaré un poco más en detalle cómo funciona eso. Pero fíjense cómo remata la viñeta, complejos territoriales. ¿Qué entienden los académicos que fundan el pregrado de Administración Pública Territorial? Ellos entienden por complejo territorial lo que ustedes y yo hoy llamaríamos un municipio, el estado gerencial, las prácticas territoriales del poder gubernamental, las reformas administrativas, las modernizaciones que calculan los gobiernos en el contexto de la normatividad especializada en el municipio colombiano. Es decir, un complejo territorial es eso que ustedes y yo llamamos municipios, estado, organización pública, departamentos administrativos, documentos COMPES, es fundamentalmente eso. Pero la ESAP, a través de este pregrado, le dio otra connotación, la connotación de complejo territorial. Si ustedes me acompañan devolviéndonos a la viñeta de teoría del fractal o a la viñeta de integración internacional, notaremos que para APT, complejo territorial es un municipio, pero también la Unión Europea, una alcaldía, pero también la integración internacional en torno al euro, un funcionario en un proceso de mejoramiento gerencial, pero también las escuelas gubernamentales del planeta. Es decir, eso es un complejo territorial. Y siento que a eso no le hemos dado el suficiente peso académico específico. Incluso me atrevo a asegurar, Carlos Hugo, que en todo el país, cuando aprendimos a instrumentalizar APT y le perdimos el horizonte de su diseño. Nota al pie. Profe, pero es que eso suena muy romántico, Ramiro, eso suena muy académico. Bueno, pero yo les estoy contando cómo surge el pregrado. Ya hoy tenemos otra realidad,
y eso es lo que buscamos con este microencuentro, de lograr mirar dónde conseguimos hilo y aguja que nos permita enhebrar el escenario de fundamentación y formulación del pregrado y su aplicabilidad actual. Esta viñeta entonces nos muestra que hay etapas. Una etapa formativa, una etapa de orden de investigación aplicada y una etapa de aplicabilidad sectorial en complejos territoriales. Eso, en buen decir, no es más que supone el pregrado que el estudiante, el egresado antes, graduado hoy, deberá estar en condiciones de dar cuenta de esta viñeta allí donde vaya. Allí donde esté debe dar cuenta de esta viñeta, por su formación, por sus discursividades, por sus prácticas técnicas y demás. Ahí está. Si ustedes observan además, Lisset, los sistemas de información hacen parte del complejo territorial. Porque un sistema de información no es solo el que ustedes y yo diseñamos en nuestros cursos o para nuestros cursos. Para APT, ese poco de caos territorial que existen en los ámbitos públicos del Estado también son sistemas de información. Es decir, para APT también hay información en el Alto Baudó, también hay información en las conurbaciones y las provincias del suroeste. Es decir, también hay información y sistemas de información donde los complejos territoriales no se ven planos, sino fractal. No se ven planos, sino prospectivos. No se ven planos o instrumentales, sino combinándose permanentemente. Ese es APT en su base o en su origen. Bien, esta es la estructura. Claro que sí, fui muy rápido. Esto es mucho más, pero el objetivo de hoy es más encontrarnos para conversar. Ahí fue a la siguiente, Yamil. Sí, Ramiro. La siguiente entonces vamos a leer, esta dice. Sí, metodologías de aplicación de APT. Muy bien, entonces, Yamil, para que me ayudes a leer, ya te digo. En la primera fuimos al contexto de dónde venimos. En la segunda es su estructura. Entonces, su estructura es nuclear, un currículo nuclear temático, prospectivo, competencias, etapas, niveles de integración territorial. Aquí vamos a mirar las metodologías. Reitero, lo que buscamos es mostrar en una conversación básica como esta, pues los mínimos planos para que cuando ustedes y yo nos integramos al pregrado, pues sepamos los mínimos. Ya vamos a mirar algunas viñetas, ¿listo? ¿Me apoyas? Sí, la primera viñeta, educación superior con formación de con formato de formación distancia. Muy bien. Si ustedes van a ver en esta diapositiva la relación entre viñeta a viñeta. La siguiente, Yamil. Entonces, la primera es, sí, se selecciona un formato a distancia para las sedes territoriales. Ya les voy a contar por qué. Correcto. La siguiente, Yamil. Integración APT/setup. Muy bien. La siguiente. Pedagogía del fractal, formación territorial. Sí. Sí, son esas tres, Ramiro, ¿no? Bueno, entonces, gracias, Yamil. Observen. Resulta que la ESAP, y esto ya pues tendremos que valorizarlo ustedes y yo en nuestros balances, en nuestros análisis, asumió que APT era para las sedes territoriales. Porque la mejor manera, estamos hablando de finalizando la última década del siglo XX, la mejor manera de desarrollar la educación superior era a distancia. Bueno, eso tendrá de largo y de ancho, pero yo quiero resumirlo en lo siguiente. La ESAP no integra APT a Bogotá con formato distancia porque asume que el centro de las decisiones del gobierno deben ser en el marco de la ciencia política y la ciencia administrativa en sentido estricto, y que las regiones son subsidiarias o tributantes de prácticas administrativas de orden local. Traducción: el centro diseña, las periferias aplican. Bueno, eso no es la ESAP, eso es el modelo histórico estructural del Estado colombiano en materia de función pública y función administrativa. Ya luego tendremos opción de conversar en detalle de eso. Pero lo que quiero mostrarles es que
este pregrado no escapó a esa mecánica centro-región, macros, centros de diseños institucionales y periferias que ejecutan políticas del centro. Pues más o menos como funciona desde 1958 el Departamento Nacional de Planeación. Ustedes recordarán que en esa ley que todos no sabemos y que hemos revisado, la ley que da lugar a la ESAP en 1958, Planeación Nacional es hermana gemela de la ESAP, nacen en la misma ley en los artículos 17 al 19. Lo que quiero mostrarles es que para la ESAP es fundamental comprender que al centro se diseñan todas las metodologías y las políticas y las periferias aplican, pues las regiones. Por eso es fundamental entender que APT adopta un formato de educación a distancia porque las regiones requerían mayor y fluida comunicación entre el Estado al centro y el Estado municipal, el Estado territorial y el Estado sectorial. Esa filosofía administrativa dio lugar a un pregrado que se llama Administración Pública Territorial y que tenía un compromiso: fortalecer los centros territoriales de administración pública, los CETAP, denominados equivocadamente por algunos estudiantes como las CETAP. Las CETAP. No, estos son centros, esto es una metodología. Tal vez Adelardino, tal vez Beltrán recuerden que en aquella época las universidades que impartieron educación a distancia lo llamaban de otras maneras. CIPAS, ULAS, tal vez ustedes lo recordarán. Es decir, eran formas de asociación de educación vinculadas con formas de la distancia. Hubo quien las llamaba, repito, CIPAS, ULAS, CETAP. La ESAP adoptó la denominación de CETAP y la finalidad de APT era esa integración de administración pública territorial con los CETAP. Esas metodologías a distancia luego fueron a parar a lo que ustedes y yo tenemos hoy, que son las siguientes viñetas de esta diapositiva. La formación a distancia, la consolidación de los CETAP, pero sobre todo ese último gran elemento, como un proceso formativo da lugar a una universidad, a una formación en educación superior, que da lugar a el reconocimiento de actores municipales y locales en materia de educación superior. Eso me parece muy importante porque no hay gratuidad en la selección de la distancia, como que en este pregrado es fundamental. Un comentario para ir a la siguiente diapositiva, que es la última. En la sede territorial de Chocó en particular, y en las 14 sedes nacionales y territoriales complementarias, hay un fenómeno también exótico, y es que cada territorial entendió la distancia de una manera distinta, y lo que hizo fue una especie como de mixtura entre presencialidad concentrada, distancia parcialmente aplicada y virtualidad de algún modo aplicada. Entonces, una cosa un poco exótico, una especie de oxímoron, una especie como de Frankenstein, como de una combinación exótica. Bueno, no quiero decir que yo sea malo, pero cada territorial lo entendió de una manera distinta. Por ejemplo, aquí, entonces los estudiantes saben que están en un programa a distancia, pero exigen que haya clases los fines de semana. Y entonces el profesor Carlos Hugo podrá narrarnos ahorita cuando vino la exigencia del nivel central, que los domingos fueran parte de las asesorías de los profesores. Los estudiantes dijeron: no, pero es que yo vengo a clase, es viernes y sábado, ¿yo por qué voy a venir los domingos? Porque no hemos logrado o no logramos, bueno, perdimos el libreto cuando nos dijeron que este es un programa a distancia, con todo lo que implica la distancia. Autoformación, crédito desconcentrado, trabajo independiente, bueno, todo lo que implica eso. Claro, entonces lo aprendimos a olvidar, perdimos el libreto, y por eso al profesor Carlos Hugo y al profesor Jaime en su momento se le molestaron muchísimo: ¿cómo que vamos a venir un domingo? Si yo tengo clases es viernes y sábado. Recuerden que realmente en los programas a distancia pues hay más encuentros, tutoriales, asesorías dirigidas que clases propiamente en la magistralidad. Eso significa que este pregrado fue fundado en la base de la distancia como la gran apuesta de los gobiernos después de la reforma constitucional en Colombia, de la distancia como un marco
de autodeterminación en la formación universitaria. Lo digo en términos teóricos porque así fue fundado, pero bueno, ahí fuimos perdiendo o logrando, ya lo miraremos, esos otros niveles. Y luego vienen los niveles de aplicabilidad. Si me ayudas ahí de nuevo, Osmar, para mirar estos niveles de aplicabilidad y terminamos ahí. Bueno, nos quedan 7 minutos y medio. ¿Lo alcanzamos o planteamos? Oh, sí, claro, no, claro, esto es cuestión de 4 minutos, 5 minutos, dale. Bueno, entonces aplicaciones de APT. Eso, perdóname, Osmar, entonces, contexto, estructura, metodología y aplicabilidad. Es decir, 4 niveles del fractal, 4 elementos de la estructura, 4 componentes que luego darán lugar del funcionamiento. Entonces, hay unas viñetas de Osmar, tal vez 4, dale. Primera viñeta. Normatividad en educación superior. Sí. Segunda viñeta. Modernización de las entidades territoriales. Tercera viñeta. Modelos de verificación y acreditación. Sí. Cuarta viñeta. Investigación y currículo. Muy bien. Entonces, gracias, Osmar. Entonces, lo que dice APT en su surgimiento es que los niveles de aplicación no podían ser solamente ofrecer cursos, que para eso estaban las otras áreas misionales de la ESAP, que este pregrado tenía que establecer un factor diferenciador y por eso he seleccionado de todo el elenco de los elementos de aplicabilidad de estos 4. Primero porque la legislación de educación superior en Colombia, en los pregrados de APT, entra de una manera adaptativa. Me refiero, por ejemplo, a que la ESAP, aunque hace investigación, no se rige por el sistema de ciencia, tecnología e innovación en Colombia. Eso es un poco exótico también, es decir, todas las universidades públicas del país se rigen por el sistema de ciencia, tecnología e innovación, pues también las privadas. Los OCAT, recuérdenlo, en el momento de la vigencia de los organismos colegiados de administración y decisión, de los OCAT en materia de distribución de regalías en investigación sectorial, la ESAP, por ejemplo, no entra a competir por recursos de los OCAT en su momento. No entra a competir por recursos de la restauración minera a nivel regional, o no entra a competir por recursos en el sistema de ciencia, tecnología e innovación. La ESAP no entra ahí. De modo que, aunque no es una universidad en sentido estricto, cumple con fines de educación superior, aplica algunas de sus legislaciones, pero otras no. Por ejemplo, algo un poco exótico, ya ustedes lo dirán como profesores cuando venga la convocatoria de investigación. La ESAP, por ejemplo, hace convocatorias internas de investigación sobre la base de la medición de conciencias, pero no aplica recursos de afuera en materia de ciencia y tecnología. En buen decir, uno de ustedes no podría decir, yo traigo recursos de afuera por una alianza internacional con USAID, los pongo en ESAP y hago un proyecto porque yo soy profesor autónomo. Yo soy profesor de la planta y tengo autonomía para emprender iniciativas de investigación. Entonces hice un convenio con USAID, traigo recursos e investigo. No, la ESAP no funciona así. Pues porque no es una universidad, porque no juega en sistema de ciencia, tecnología e innovación. Por eso esa primera viñeta nos dice normatividad y legislación en materia de educación superior. La ESAP seleccionó, por su carácter de establecimiento público y de institución universitaria desconcentrada, cuál normatividad aplica y cuál no. Pero viene un elemento que me parece muy importante, la modernización de las entidades territoriales. Y ahí tiene mucho sentido, Carlos Hugo, Osmar, la reunión que compartimos ayer en la mañana de la propuesta que ustedes han realizado con el director territorial para el tema nacional, en la medida en que la modernización de las entidades territoriales, en términos gerenciales, profesor Diego, no es un tema de normatividad fiscal y municipal, sino un tema de estrategias de modernización sobre la base del el hacer administrativo. Luego la ESAP, cuando funda APT, lo que dice es, las áreas de capacitación y de consultoría de la ESAP tienen formato técnico. APT está obligado a proveer el componente estrictamente disciplinar y discursivo de una nueva administración pública, en lo que ustedes y yo conocemos hoy como la NGP, la nueva gestión o la nueva gerencia pública. Entonces, ahí esa segunda viñeta es muy importante porque es la modernización desde el pregrado. Nótese que esa articulación de los
componentes o procesos misionales de la ESAP, en teoría, debieran ir a parar a APT. Es decir, lo de la asesoría, lo de la consultoría, lo de la investigación, deberá vertirse en APT. Es decir, se supone que APT debe ser algo así como la conjugación de todos los logros de lo misional de la ESAP. Bueno, eso no se ha logrado, pero así fue fundado el pregrado. 2 viñetas más. Una, la tercera, es el tema de los modelos de medición. Ustedes recordarán que el MIDE, el modelo de indicadores de desempeño de la educación superior, ustedes recordarán que los observatorios y laboratorios de educación superior en Colombia que están vigentes, lo que hicieron fue medir por todo lo anterior, por competencias, por registros, por impactos, el papel de la educación superior en Colombia. Bueno, la ESAP nunca entró en los MIDES, por ejemplo, y la ESAP no ha proporcionado la información para entrar, por ejemplo, en los OLES, en los observatorios y laboratorios de educación superior en Colombia. Eso se justifica en que la ESAP ha pensado más en girar sus intereses hacia lo municipal, lo territorial, lo regional, y no tanto hacia la educación urbana propiamente. De modo que esos modelos y la acreditación, la ESAP los ha observado más como con un fin de inventario institucional y no se juega decididamente al tema. El profesor Carlos Hugo, el profesor Osmar y yo, que hemos estado de cerca en el tema de acreditación desde distintos ángulos, recordaremos que la ESAP en ese tema de acreditación elabora los formatos, pero no tiene una finalidad de fondo, porque para la ESAP las mediciones son fundamentalmente la viñeta anterior, los niveles de modernización de las entidades públicas y territoriales en Colombia por la vía de lo misional. Bueno, eso ahí podríamos cobrarlo en su momento. Y por último, esa relación entre investigación y currículo. APT se comprometió a pie juntillas en que la investigación curricular era fundamental para lograr integrarse a los otros procesos misionales de la ESAP, pero también para integrarse a lo que pasa afuera en las organizaciones públicas y en las entidades de nivel territorial en el país, en el plano internacional y en la integración con América Latina. Ese fue un fondo muy importante de la ESAP y del pregrado cuando dijo la investigación tiene que ser de orden curricular. Por muchas razones que podremos plantear, luego vinieron decanos de pregrado y de investigaciones en Bogotá que dijeron, por ejemplo, que no, que la investigación era formativa, no curricular. Pero no, que no era formativa, sino por la vía de jóvenes que investigan. Bueno, eso ahí se armó luego una red de distintas perspectivas que dieron lugar a lo que hoy tenemos en materia de investigación y de pregrado. Bueno, profes, ahí está, lo presenté de una manera rápida, pero lo que buscamos en estas hora y media es fundamentalmente esos 4 momentos.